Pues ya nos encontramos en el último capítulo de la epístola a los Gálatas. Quizá en otras dos ocasiones o en alguna ocasión que pueda estar aquí otra vez, podremos concluir. No quiero que se quede inconclusa la epístola a los Gálatas. Cerca de un año que hemos estado pues estudiándola, o un poco más, no sé. Ahora nos encontramos, hermanos, en una respuesta de Pablo a cualquier persona que está diciendo: hemos entendido que la voluntad de Dios para el hombre, para la iglesia, para cada cristiano, he entendido que la voluntad de Dios es que sirva a mis hermanos de manera abnegada, de manera sacrificial. Eso lo entendemos aún por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y hemos entendido que ese mismo pensamiento del Señor Jesucristo es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos de igual manera que su Hijo Cristo. Hermanos, ¿no ese es el propósito del cristianismo? Que dice en Romanos capítulo 8, que todos fuimos justificados, que fuimos elegidos, que fuimos predestinados para que alcancemos la estatura, para que lleguemos a la imagen de Cristo. Si ustedes estudian en Efesios, la carta a los Efesios, Pablo dice que una de las razones por las cuales Dios constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, maestros, fue para perfeccionar a los santos para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Es la voluntad de Dios que vivamos de la misma manera que Cristo vivía. Y un aspecto esencial, como hemos visto, es el servicio. Ahora Pablo nos da dos maneras prácticas en las cuales podemos servir a nuestros hermanos. Y no solo nos da estas dos maneras prácticas, estas dos instrucciones, estas dos exhortaciones, sino que nos termina, después de exhortarnos, termina enseñándonos una verdad eterna que debe alentar nuestros corazones para ponerlas en práctica. La primera exhortación la encontraremos del versículo 1 al versículo 5. Del versículo 6 se encuentra otra exhortación y la verdad eterna que alienta nuestros corazones, que debe alentar nuestros corazones, animar nuestro espíritu. Se encuentra del versículo 7 al versículo 10. Ese es el bosquejo sencillo de nuestro pasaje. Dos maneras prácticas en las cuales podemos servir a nuestros hermanos. La primera es la restauración del caído. Hermanos, aunque es algo triste o es algo pues que no es tan agradable hablar de la disciplina dentro de la iglesia en la práctica, ciertamente existe fallas y existe hermanos, y cada uno de los que estamos aquí podemos ser uno de ellos, que cae en la mentira, que cae en la ira, que cae en la fornicación, que cae en la borrachera. Y Pablo quiere enseñarnos que hay una manera en la cual podemos servir a nuestros hermanos. Ahora, antes de entrar de lleno a nuestro texto, quiero aclarar algo. No me enfocaré esta mañana en hablar de manera extensa de la disciplina por dos razones principales. Una, porque la mayoría de los que están aquí ya se encuentran relacionados con ese tema.
El hermano Aarón hace algunos domingos dio una exposición muy clara de lo que es la disciplina de la iglesia. En segundo lugar, estamos relacionados con este tema por los libros que hemos estado estudiando al final del servicio y vamos a seguir profundizando en eso. Y la segunda razón por la cual nos encontramos relacionados con esto es porque en nuestra misma iglesia ha habido disciplinas. Se han disciplinado personas por perseverar en el pecado y es por esa causa que tenemos un bosquejo general de lo que es la disciplina y es por eso que no vamos a abordarla tan profundamente. No va a ser un tema, no es un tema esta mañana de la disciplina, es una predicación que aborda en un sentido la disciplina dentro de la iglesia. Y para introducirnos, hermanos, a nuestro tema, hay algunas preguntas que debo hacer, que debes contestar en tu mente, hermano. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia ante el pecado de los miembros? ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia ante la caída de algún hermano? ¿Cuál es tu responsabilidad, hermano, cuando descubres, escuchas o alguien te confiesa su caída en el pecado? Alguien puede decir, lo mejor es que no se metan en mi vida. Lo mejor es que se mantengan alejados. Ese problema lo resolveremos Dios y yo. Pero ¿es esa, hermanos, la reacción que Dios pide de su pueblo ante el pecado de su iglesia? Ante el pecado de algún hermano dentro de la iglesia. ¿Qué debe ser la iglesia cuando alguien fue sorprendido en la tentación y cayó? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando un cristiano al ir caminando cayó en el pecado? Hermanos, las iglesias bíblicas no están conformadas por personas que aceptan algunas verdades bíblicas. Repito esto. Las iglesias bíblicas no se conforman de personas y cristianos que aceptan algunas verdades bíblicas. Las iglesias bíblicas están conformadas por cristianos que quieren obedecer todo el consejo de Dios y que se esfuerzan por ponerlo en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explicaré con algo que pasa constantemente en las iglesias. Aunque es triste, es una realidad. ¿Algún hermano escucha de Paul Washer? Escucha de Joseph y están de acuerdo con sus predicaciones y no a los apóstoles y no al diezmo y todas esas enseñanzas que tienen más visitas. Y empiezan a abrazar la doctrina reformada y se integran a una congregación bíblica que afirma las verdades del Evangelio, que tiene la doctrina que fue dada a los apóstoles pura, sin contaminación, sin pragmatismo, sin aquellas malas prácticas que hoy en día conocemos en tantas iglesias, donde el centro de atención son los pastores, de donde hay un mal entendimiento de los dones del Espíritu Santo y tantas cosas. Pero cuando estos hermanos al llegar son sorprendidos por alguna falta y la iglesia se acerca en amonestación, ya no les gustan las iglesias bíblicas. Cuando un cristiano quiere ser miembro de la iglesia y
pues sí, parece un buen cristiano, pero jamás se aparece en la reunión de oración, jamás se aparece en algún estudio, jamás se aparece en ningún lugar, pero quiere pertenecer y otro se acerca y dice, oye, está bien, tú quieres ser parte de la iglesia, pero ni te conocemos. Ellos se enojan y son legalistas, son muy juzgones, no quiero estar aquí. Hermanos, eso es lo que trato de decir al explicar esta frase. Las iglesias bíblicas no se componen por personas que aceptan algunas verdades de la Reforma. Las iglesias bíblicas son compuestas por cristianos que quieren obedecer fielmente la voluntad del Señor en todo. Y no que cuando pasa algo en los cuales ellos se encuentran exhortados, disciplinados, amonestados, ya no quieren saber nada de la iglesia. Hermanos, ha pasado y pasa. No estoy sacando eso de mi imaginación. Existen personas que aún conocen la doctrina de una manera tan bien, pero cuando son arrastrados por alguna falta, por algún pecado y nos acercamos para exhortarles, ellos se van, ellos se esfuman, ellos no se aparecen más en las iglesias. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y digo que nos ayude para exhortar a aquel que cayó en alguna falta, pero que nos ayude para recibir cuando caemos en alguna falta. Que nos dé la humildad en el corazón para recibir el consejo, para recibir en humildad. Oh, hermanos, que el Señor nos quite el orgullo. Ese fue el ofrecimiento en Edén y ese es el problema constante del hombre, el orgullo. Serán como dioses. Oh, si queremos ser como dioses. No, hermanos. Es obvio que con este mensaje no me estoy refiriendo y no estoy hablando a aquellas iglesias llenas de personas mojadas, y digo mojadas, porque han tomado su decisión y se han mojado en supuesto bautismo, pero que ni son cristianos. En esas iglesias que aceptan el pecado, que no confrontan el pecado, que no disciplinan a los que caen en pecado. No me estoy refiriendo a ese tipo de iglesias que no sé si podemos llamar iglesia, porque la iglesia del Señor es santa, es pura, es sin mancha. Aunque no es perfecta en este mundo, sí tipifica las realidades santas de los cielos. Pero volvamos a nuestra pregunta, después de haber mencionado esto. ¿Cuál es entonces la reacción de un hermano ante el pecado de alguien que cae? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto, hermanos? Miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 18. No voy a exponer estos textos, pero quiero que noten dos características que se encuentran en él. Y mientras lo leemos, espero las identifiquen. ¿Cuáles son estas dos respuestas que nos da el texto? Pregunten esto al texto mientras leemos, hermanos. ¿Qué debe hacer un hermano cuando otro peca? En segundo lugar, lo que debe hacer, ¿cuál es el propósito? Dice así en Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La Biblia de las Américas traduce este texto y yo creo que es mejor traducción en este versículo. La Biblia de las Américas dice así. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele. No dice, si tu hermano solo peca contra ti, dice, si lo ves aún pecar. Y creo que es el consejo de la Biblia. No es necesario que alguien peque contra mí para que lo reprende. Si yo veo a alguien caer en el pecado, soy responsable de reprenderlo. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es la reacción del cristiano en este texto ante el pecado de un hermano? Reprensión. ¿Cuál es el propósito de la reprensión? Ganar a tu hermano. Ganar a tu hermano.
Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 5 y hagan esas dos mismas preguntas al texto. 1 Corintios capítulo 5 del versículo 2 al versículo 5. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, es un texto muy difícil esta última parte del versículo 5 es difícil. Nuevamente digo, no nos vamos a poner a descubrir a qué se refiere el texto, pero sí podemos identificar algo. En última instancia, la disciplina que ocurrió al fornicario de 1 Corintios capítulo 5, en última instancia era para bendición del que había caído, como disciplina del que había caído. Ahora vamos a enfocarnos en nuestro texto, después de ver brevemente la enseñanza que encontramos en la Biblia. Y dice en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es la reacción de la iglesia ante aquel cristiano que fue sorprendido por alguna falta? Acercarnos a reprenderle. ¿Con qué propósito? Para restaurarle, para remendar lo que fue afectado por el pecado en el cual él probó, en el cual él cayó, en el cual él falló. Para restaurar su alma y su comunión con el Señor. Hermanos, dice así el texto, hermanos, no es una opción, no es una recomendación, no nos está diciendo si quieren cuando su hermano peque, repréndales. No, está diciendo el texto, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos está enseñando, si tu hermano peca, repréndele. Si tu hermano peca, repréndele. Y noten esto, aquella doctrina de la perfección es quitada con la doctrina de la disciplina. ¿Para qué necesitamos una doctrina de la disciplina en la iglesia si no hay cristianos que pequen? Por eso la Biblia, hermanos, ven cuán importante para la práctica de la iglesia es el entendimiento correcto de la doctrina. Hemos visto en textos pasados que el cristiano al apartarse de Cristo, al alejarse de Cristo, el fruto de la carne puede aparecer en él, el fruto de la carne puede salir de él, y es ahí cuando es evidente que el otro creyente que está a su lado, que ve su pecado, debe reprenderle. Para aplastarlo, para no dejarle ninguna esperanza, para aplastar al soldado que cayó, para disparar un tiro de gracia y dejarlo sin más opción. No, dice el texto, para restaurarle. Ahora, dice el texto, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Hay dos opciones en las cuales este texto puede ser interpretado. ¿A qué se refiere con sorprendido? ¿Quién fue el que sorprendió o quién fue el sorprendido? Esa es la pregunta. Se refiere al texto que un hermano iba caminando y pues cayó en un pecado y otro que iba también cerca de él lo vio y lo sorprendió y dijo, ¡hey! Te sorprendí. Pues puede ser, pero no creo tanto eso.
Yo creo que más bien el texto se refiere a que un cristiano fue sorprendido por la tentación y cayó. Si alguno fuere sorprendido por alguna falta, si alguien fue sorprendido con una tentación, si alguien cayó. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo nuestro texto? ¿Cuál es el propósito de enseñarnos este texto? Restaurar al que cayó. Pero si alguien, noten esto, quiero explicar esto. ¿Por qué yo me inclino más hasta esta segunda postura? Porque si alguien en la iglesia está pecando y esconde su pecado y alguien lo sorprende, pues sí debe ser restaurado, pero esa persona debe ser disciplinada firmemente, fuertemente. Porque esconder el pecado, ¿recuerdan a Acán? Esconder el pecado es la anatema de Acán. Guardar pecado. Si alguien peca en la iglesia y esconde su pecado y alguien lo descubre, es una disciplina seria y formativa hacia él. Pero si un cristiano va cayendo y es sorprendido por un pecado y cae en él, pero después y él se acerca y dice, hermano, caí en pecado. ¿Qué dice el texto? Restáurale. Restáurale. Hermanos, que el Señor nos ayude a confesar nuestros pecados los unos a los otros. La palabra falta puede ser traducida como transgresión. Esta palabra en griego es paratomati y se repite en Romanos capítulo 5 y vamos a ver cómo se usa en ese texto. No solo se refiere a un errorcito, se refiere a un pecado que cometió alguien. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. A la transgresión, la palabra griega transgresión aquí, la misma que se usa en Gálatas capítulo 6 versículo 1, y habla de aquella falta cometida en Edén. ¿Fue solo un pequeño errorcito, hermanos? No, fue un pecado contra el Dios Santo, contra la revelación de la ley de Dios, contra la rebeldía ante los santos mandamientos que el Señor nos ha dado. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nuevamente se refiere la palabra transgresión al pecado en Edén. Romanos capítulo 11, versículo 11, dice así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El texto nos habla de que por la causa del pecado de Israel, Dios los deja como el pueblo para salvar a la iglesia, para elegir a los gentiles. Hermanos, el texto nos está enseñando que si un cristiano cae porque fue sorprendido, ahora noten esto, no está diciendo si alguno está en una práctica de pecado, repréndelo. No, es un cristiano que cayó. No es una práctica constante del pecado, fue una caída en el pecado que lo sorprendió. No era algo que él practicaba constantemente, sino fue una caída dentro de su vida, fue un tropezar dentro de su vida. Y es aquel que debemos restaurar. Ahora, ¿quiénes son los que deben acercarse a restaurar? ¿Quiénes son los que deben acercarse a restaurar?
Dice nuestro texto, vosotros que sois espirituales. Hermanos, qué bendición es la palabra del Señor. Qué bendición es el consejo entero de la santa ley del Señor. Pablo ya nos ha dicho quiénes son espirituales. Los que andan en el Espíritu. ¿Y cómo saber quién anda en el Espíritu? Aquel que muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquellos que caminan de manera constante en la obediencia a la santa palabra de Dios. Aquellos que no tienen un espíritu criticón, juzgón, siempre poniendo su dedo al otro y nunca viendo sus propias fallas en él. ¿Quién es el que debe acercarse a exhortar a este caído? ¿Quién debe acercarse a restaurar el alma de aquel hermano que cayó en pecado, que se encuentra sumamente angustiado por la falta en la que ha incurrido? Aquel que, ¿cómo restaurarlo, hermanos? En primer lugar, ¿quién debe hacerlo? Los espirituales. Hermanos, en verdad me gozo al tener el consejo de la palabra. Pablo una vez más no deja a tu mente pensar quién es un espiritual. Pues la iglesia que diga quiénes son los espirituales. Por fachada externa o algo. No. Son aquellos que testifican externamente lo que habita en su corazón. Aquellos que tienen amor a los hermanos, aquellos que se gozan en el amor con sus hermanos, aquellos que tienen gozo de la comunión con el Santo Dios y al mismo tiempo tienen comunión con los que habitan aquí, aquellos que viven en la paz del Señor, aquellos pacientes que esperan, aquellos benévolos, aquellos bondadosos. Dice la Escritura ahora, no dice, hermanos, aquellos que son perfectos. Porque entonces nadie podría restaurar a nadie. Hermanos, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Ahora, noten esto, no se piden una actitud extra. Vimos de hecho la mansedumbre en el fruto del Espíritu Santo, ¿no es verdad? No pide que aquellos que van a exhortar den una evidencia externa que no habita en su corazón. Él dice, si ustedes son espirituales, hay mansedumbre en vosotros, restáurenle. Ahora, hermanos, noten esto. De todos los frutos del Espíritu que Pablo, o de toda la manifestación del único fruto del Espíritu que Pablo podría acercarse a decir, Pablo enfatiza la mansedumbre. ¿Por qué debemos ser mansos? ¿Por qué debemos ser mansos a la hora de restaurar al caído? Dice nuestro texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Tú tienes la evidencia y el pecado en la fornicación en la que ha caído aquel hermano es un pecado grave y tienes la evidencia y todos los textos que hablan en contra de ese pecado y tú tienes la capacidad y el poder en la Escritura para aplastarlo con toda la evidencia de la Escritura. Pero ¿qué te pide el Señor? Dice, manso, el poder bajo control, con dominio de tus palabras. Hermanos, alguien no puede ser áspero y manso a la vez. Alguien no puede ser duro y aplastante y a la vez manso. La actitud con la cual debemos acercarnos al hermano que cayó es con una mansedumbre. ¿Por qué? Hacerlo con aspereza, te digo, hermano, que es ponerte en la misma posición que Pedro. Hacerlo de manera áspera, dura y tajante es ponerte en la misma situación
de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Y qué pasó después de esto? Hermano, acercarte con aspereza y dureza al caído. Es decir, a mí no me va a pasar eso. Y hermanos, que el temor caiga en nosotros cuando tenemos que exhortar a aquel que cayó en la fornicación, aquel que cayó en la borrachera, aquel que cayó en el adulterio, que nos acerquemos con mansedumbre diciendo, hermanos, orando primero por nosotros mismos, Señor, no nos metas en tentación. No me jacto que mi hermano cayó en él y yo he perseverado firme y yo no he caído en ese pecado. No me jacto de eso. Yo te pido, soy igual de débil que aquel hombre. Por favor, no me metas en tentación. Señor, presérvame, guárdame, hazme amar tus mandamientos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Ojalá fuesen muy amados tus mandamientos para no pecar contra ti. Hermanos, hacerlo con dureza, hacerlo con aspereza, es sentirnos mejor que aquel que ha caído. Y te digo algo, hermanos, no somos mejores que ellos. No somos mejor cuando el hermano cae. Ahora, quiero traer esto a tu mente. Debemos reconciliar este texto de la Escritura con el que se encuentra en Mateo capítulo 18. ¿Cierto? La Escritura no se contradice. Yo creo que este texto de Gálatas capítulo 6 tiene en mente Pablo un cristiano que ha caído y se encuentra arrepentido. Un cristiano que ha caído y se encuentra humillado. Sabe cuál es su pecado. Por el contrario, porque Mateo nos dice que si tu hermano peca y tú le reprendes y él dice, no, yo no he pecado, eso no es un pecado, tú debes insistir ahora con un testigo y con firmeza. Y si él no se arrepiente, él debe ser expulsado. Yo creo, por lo tanto, que la persona de Gálatas capítulo 6 se refiere a un cristiano sumiso y arrepentido que ha confesado el pecado en el cual cayó. ¿Se entiende eso? Porque si alguien no se aparta de su pecado, ¿qué pasó con el hombre de 1 Corintios capítulo 5? Aunque había sido descubierto que se estaba acostando con la mujer de su padre, su madrastra, aunque había sido descubierto, él no se había apartado. ¿Qué dijo Pablo? Saquen a ese perverso de entre vosotros. Pero es por la falta de arrepentimiento. Cuando el pecado debe ser castigado con disciplina correctiva, cuando no hay arrepentimiento en él. Cuando hay arrepentimiento, la disciplina es conocida como formativa. Tratar de reconfortar. Por lo tanto, volviendo a nuestro texto, se refiere a una persona arrepentida que debemos buscar su restauración. La palabra aquí por restaurar es muy peculiar. Es la misma palabra que se usa cuando los evangelios describen a los apóstoles remendando las redes. Las redes por el trabajo duro, por las pescas grandes que se hacían, quedaban lastimadas y en esas redes se perforaban y los peces se salían y de nada servía que estuvieran jalando porque se iban a caer, se rompían las redes. Pablo dice, restáurale, acércate al hermano y cuando él te confiese tu pecado, sí, muéstrales que es grave en lo que cayó, pero déjale ver que hay el perdón en aquel abogado perfecto que tenemos. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Quieres servir a tus hermanos? Restáurale con espíritu de mansedumbre cuando él caiga en algún pecado. Alguien preguntará, ¿y en qué tipo de pecados pueden caer? Pues hemos visto las obras de la carne, cualquiera de esos. Ahora,
¿Es solo eso la manera en la cual podemos servir cuando alguien cae? Noten el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No es solo cuando Él se acerca a ti mostrar lo malo que es su pecado, sino que la Biblia nos exhorta que cuando tú sabes que ese hermano cojea de ese pie, ahora debes ser tú una muleta para él. Debes ayudar. La palabra aquí en el griego, cuando dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, no significa que Él te echa todas sus cargas y tú las llevas solo por Él. Trata de poner la mente de un hombre que pone su hombro a otro hombre. Uno que pone su hombro para que otro hombre pueda recargarse, se encuentra dañado, hermanos. Cuando alguien cae, no es solo acercarte y reprenderle, sino que un espíritu de oración debe abundar en nuestra mente por él. No es solo decir en el momento, sino es llevar la carga con él. Estar al pendiente de, hermanos, que esto se practique. Estar al pendiente de ese hermano. Estar cercano a ese hermano. Ciertamente al estar en esta iglesia, te digo a ti, hermano, no podremos pasar por alto y tapar el ojo cuando alguien cae en pecado. Cuando alguien cae será reprendido en un espíritu de mansedumbre, con un espíritu considerándonos a nosotros mismos, pero habrá reprensión por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios manda que lo hagamos a ti, y aún debe hacerlo entre todos nosotros. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que aquí nos está enseñando el texto es que no podemos acercarnos al hermano con un espíritu jactancioso diciendo, ¿cómo es que pudiste caer en esto? ¿Cómo es que fallaste en esto? ¿Cómo se te ocurre caer en estos pecados? ¿Qué te ha pasado? ¿Que no amas al Señor? ¿Que no quieres servirle? ¿Sabes que has ofendido? Dice, porque cuando tú te ves al espejo no ves algo mejor que Él. Cuando tú te ves al espejo, no miras algo mucho mejor que Él. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se acerca a Él con espíritu jactancioso, muy soberbio, diciendo, ¿cómo se te ocurre? Es un hipócrita que se está engañando a sí mismo de creer ser alguien que en realidad no es. Y regularmente aquellos que hacen eso son los que suelen caer de manera más fea en ocasiones. Hermanos, vuelvo a Pedro. ¿No pasó así con Pedro? Yo no te negaré. Y fue el que negó 3 veces al Señor. No puede haber un espíritu jactancioso. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Somete a prueba. Si el Señor te ha hecho crecer en algún ámbito, si has crecido en manera espiritual, si has podido vencer el pecado, si tienes un conocimiento más amplio de la Escritura, si has podido crecer en tu ministerio, en tu familia de manera espiritual, sométela a prueba delante del Señor, delante de Cristo. Y entonces tendrás algún motivo, pero solo para gloriarte respecto a ti mismo. Y dice el texto, porque cada uno llevará su propia obra, porque cada uno será juzgado individualmente delante del Señor. Hermano, no seremos juzgados con la medida de tu hermano. Cristo es la medida del juicio. Si alguien es más santo que Cristo, pues tiene mucho de qué gloriarse, pero si no hemos alcanzado la estatura de Cristo, debemos ser mansos. Hermanos, no has sido glorificado. Hermano, no hemos alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo. Puedes pecar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga y deshonre al Señor. Entonces, hermanos,
Cuando alguien peque, yo les ruego, vayan al texto, a estos 3 textos más conocidos en cuanto a la disciplina y vean cómo debo tratar el pecado. Les ruego que hagan eso. No nos dejemos a nuestra propia imaginación. Yo trataría eso así. Porque tu sabiduría y mi sabiduría no es sabiduría muchas veces celestial. La sabiduría del Señor es digna de ser obedecida paso por paso. Y dice la Escritura que si tu hermano peca, ve y repréndele con espíritu de mansedumbre. Guárdalo, hermano. En ocasiones, alguien se puede acercar a los pastores y dice, hermano, vi caer a ese hermano en esto. Lo primero que se debe decir es, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Solo se cita la Escritura. Si no, ve con otro testigo y estando juntos, repréndele. Y si los oyere a ambos juntos, han ganado a su hermano. Si no, ven y nos dices y hablaremos a la iglesia. Hermanos, seamos diligentes en obedecer la palabra del Señor. Existen 2 extremos comunes en las iglesias. Una, querer ser el policía de todos y estar juzgando a todos y estar yendo con cada persona y mira, vi esto y vi esto. Y en algunas ocasiones ni son transgresiones como las que habla nuestro texto, ni son pecados que como si deben ser reprendidos. En muchas ocasiones ni son pecados. Digo eso. Pero existe el otro extremo de decir, yo no me voy a meter en la vida de nadie. Hermano, si tu hermano peca y tú no le reprendes, tú estás pecando y alguien te debe reprender. Es un mandato del Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndele. Y si tú eres testigo, y si tú eres testigo, y si tú has sido evidente, ahora, y si te lo confiesa, no solapes el pecado, no estoy diciendo eso. Dice la Escritura, debes reprenderle, debes restaurarle, debes estar al pendiente, debes acercarte constantemente a él, hermano. ¿Cómo estás en ese pecado? ¿Cómo va tu vida, hermanos? Llevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la perfecta ley de aquel que cargó nuestras transgresiones. Cristo es el ejemplo perfecto en esto. Y Pablo tiene buen ejemplo en esto. No abandona la iglesia de Galacia, sino que pone su hombro para luchar juntos contra los judaizantes. Un buen ejemplo en cuanto a servir a los hermanos, llevando las cargas los unos a los otros. Pero Cristo es el perfecto ejemplo que no solo lleva con un hombro. Hermanos, Cristo no llevó con un hombro solo nuestras cargas. Él llevó sobre sí nuestras transgresiones. Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Hermano, medita en Cristo cuando tengas que servir a tu hermano poniendo tu hombro. Llevemos y cumplamos así la ley preciosa de Cristo. Noten esto, también tenemos ejemplo del apóstol Pablo de cómo tratar el pecado. ¿Qué pasó cuando los de Galacia pecaron? Hermanos, estaban en herejía. Los de Galacia estaban abrazando la herejía. ¿Y qué hace Pablo? No ignora el pecado y dice, no pasa nada. Sigamos Gálatas, les voy a enseñar algunas cosas. No, él trata el pecado con firmeza. No lo abandona, pero al mismo tiempo, hermanos, aunque es firme, no los aplasta. Sí les dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Pero siempre les recuerda, hermanos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hermano.
Cuando eres testigo de alguna falta de tu hermano, de alguna falla de tu hermano, de algún pecado en tu hermano, di lo mismo que el apóstol: hermano, no te dejaré hasta que Cristo sea formado en ti. Y pide a tu hermano igualmente: no me dejes hasta que el Señor forme a Cristo en mí. Esa es la restauración anhelada en el texto. La imagen de Cristo. Esa es nuestra primer cosa práctica para servir a nuestros hermanos. Pero continúa el texto y dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. Ahora, parece que Pablo, a primera instancia, parece que Pablo dio un pensamiento y ahora ha cambiado de pensamiento y da otro. Pero yo creo que están muy relacionados. ¿Por qué? Nota esto. En esos tiempos, Pablo estaba hablando de la restauración al extraviado. Uno no debe inferir inmediatamente que este débil cayó deliberadamente en el pecado, sino que posiblemente fue un tropezón en su vida cristiana. Pablo exhorta que a los que han caído dentro de las iglesias se acerquen a restaurarle. Pablo está diciendo ahora: a aquel que te está enseñando, aquel que está llevando la carga contigo, hazlo partícipe de toda buena obra. Hermanos, muchos de los pastores, muchos de los ancianos que Pablo enviaba a las iglesias, algunos yo creo que ni eran queridos. ¿A qué manda Pablo a Tito? Para que corrigieses lo deficiente. Dice en un texto en Tito, dice que ciertamente tienen razón aquellos poetas de con ellos, porque los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Muchos de los enviados del apóstol Pablo no eran tan queridos. ¿Me explico? Fueron enviados para corregir lo deficiente. En algunas ocasiones herejías, en algunas ocasiones malas prácticas, en algunas ocasiones una mala enseñanza de la doctrina. Y Pablo envía a esos hombres para que corrijan lo deficiente. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice Tito, su propio profeta, dijo: los cretenses que he citado, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Fueron enviados para corregir en algunas ocasiones, hermanos, prácticamente a aquellos que estaban enseñando en las iglesias. Tenía que llegar Tito, tenía que llegar Timoteo y decir: esa es una mala bestia. Ese es un lobo rapaz que por ganancia deshonesta está sirviendo. Entonces, dado que a eso eran enviados, a corregir las faltas, a restaurar con mansedumbre. Históricamente este texto fue escrito a los de Galacia. ¿Y en qué falta habían incurrido los de Galacia? La herejía. Entonces aquellos que iban a restaurar en muchas ocasiones no eran tan apreciados. ¿Me explico? Por lo tanto, Pablo dice: no debes menospreciarlo, no debes enojarte con aquel que te corrige. Hermano, no debes enojarte cuando alguien se te acerca y te dice: hermano, creo que tienes un ídolo en tu corazón. No debes enojarte cuando alguien se te acerca y dice: hermano, creo que no estás teniendo compromiso con la iglesia. No debes enojarte cuando alguien se te acerca y dice: hermano, estás errando
en la doctrina, estás errando en la manera en la que conduces tu iglesia, hermano. No es la manera de responder a los hermanos. Hermano, no se manejan así. No debes manejarte así en la escuela, en tus negocios, en tus empresas. Estás pecando contra el Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice eso regularmente? Pues uno se molesta, suele molestarse. ¿Y qué dice el apóstol? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice, reacciona contrariamente a eso. Si Él te está instruyendo, si Él te está mostrando las verdades, si Él te está mostrando en lo que estás pecando para el Señor, y de esa manera ahora puedes servirle mejor, no te enojes con Él cuando te confronta con tu pecado. Hazlo partícipe de toda buena obra. Es una doctrina enseñada en las Escrituras. El sostenimiento de los pastores por iglesias locales. No es bíblico el diezmo, eso lo sostenemos. No es bíblico, pero sí es correcto y es sano en una iglesia que sostengan a su propio pastor. En este caso es el hermano Aarón, y que el Señor nos ayude. Ya se ha empezado a poder participar en algún aspecto, pero que el Señor nos ayude para poder hacerlo de mejor manera, mayormente. Gracias a Dios por ese fruto en esta iglesia y que el Señor nos dé más de eso. Pero no creo que se refiere solo a un aspecto monetario. Yo creo que se refiere a cualquier cosa buena. Cualquier cosa buena que te sirva. Y no creo que solo se refiere a un pastor, porque el pastor muchas veces ni se enteró a qué te exhortó el otro hermano. Haz partícipe de toda buena obra que te ha exhortado. Hermano, te digo, gracias al Dios por las reprensiones. ¿No leímos hoy en el Salmo que es bienaventurado aquel hombre a que Jehová castiga? Hoy lo leímos en el Salmo. No te enojes con aquel que te reprende. Hazlo, recíbelo con amor y hazlo partícipe de toda buena obra. Y no caigas en la tentación de que cuando te reprenden, tú digas, pues yo te voy a hacer partícipe de una buena obra, te voy a reprender también. Y cuando te está reprendiendo, tú dices, sí, y tú también, hermano, debes cuidar esto y esto y esto. Y no, hermanos, recibamos, y si hay algo que hay que decir, meditemos, oremos y hablemos al Señor. Oh, hermanos, la palabra del Señor es suficiente. Y te digo algo. Dos maneras prácticas en la cual el Señor se agrada que hagamos dentro de la iglesia es la amonestación al pecado y hacer el bien a aquel que nos amonesta. Quiero concluir con nuestros últimos textos. ¿Qué verdad nos debe alentar? ¿Qué verdad nos debe alentar a practicar estas dos cosas? No os engañéis, hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Ahora, primero quiero decir lo que no significa este texto, porque algunos agarran este texto y parece que aplican la doctrina del karma. Una doctrina hereje, falsa, del mismo diablo. Esto no es la doctrina del karma. Algunos creen, si haces una buena obra, se te va a regresar. No, muchas veces los cristianos que predican el Evangelio, la mayor buena obra que existe en el mundo, fueron atravesados con lanzas, cortados con espadas, aserrados a la mitad. No está diciendo eso. Muchas veces, quizá tú, amigo que estás aquí, puedes decir, este texto no es verdad para mí si lo entiendes terrenalmente como la ley del karma.
Yo me he emborrachado, yo he engañado a mi esposa, yo la he golpeado, yo he maltratado a mis hijos, yo he mentido y a veces me salen muy bien los negocios. En ocasiones soborno y así no ponen mi carro en el corralón o no sé. No parece que este texto sea una realidad para mí. No quiere decir esto. Es posible que en esta tierra pagues algunas de los pecados en los cuales has incurrido, pero no es la totalidad. Te digo algo, amigo, tus pecados han tenido una consecuencia y esta consecuencia es nuestro mayor terror, que hemos ofendido al santo Dios que nos creó. Amigo, Dios no puede ser burlado. Todo pecado que has cometido ha quedado inscrito y grabado en su perfecta y omnisciente mente. Ni una mala intención, aun aquellos pecados que cometías de pequeño, aun aquellos pecados que ya olvidaste, probablemente aún de tu mente, han quedado todos registrados. Y mira, amigo, el mayor problema no es que tengas muchos pecados. Con uno solo es suficiente terror. Porque la ofensa no ha sido ante un empresario, ante un príncipe. Tu pecado ha sido ante aquel que tiene infinito valor, el cual un pecado es infinito castigo. Repito esto, tu problema no es que tengas muchos pecados, si tienes muchísimos. Todo hombre sin Cristo, todos nosotros sin Cristo, abrazamos el pecado y dice Job que lo bebemos como una botella fresca de agua. Beben el pecado como iniquidad. Pero te digo, ese no es tu mayor problema. No es que tengas muchos pecados, es que has pecado contra el Dios Santo. Y dice la Escritura que no podrás burlar, que no podrás escapar, que no podrás esquivar. Y amigo, algunos van a pedir en el día del juicio que las montañas caigan sobre ellos, que los aplasten, que derramen, que los maten las piedras de las montañas por no ver los ojos de aquel al cual todo juicio le ha sido dado. Por no mirar los ojos de llama, puedes que en este mundo Dios te permita vivir bien, sin alguna enfermedad, sin alguna dolencia, sin ver las muertes de algunos. No creo, pero puede ser. Pero te digo algo, no has burlado a Dios. Joven, a ti te digo, no hay argumento que puedas dar a Dios que lo convenza en el día del juicio para no derramar su ira sobre ti. No hay argumento, joven. Puedes decir, he tenido tanta confusión teológica toda mi vida, estuve en malas iglesias y ahora no sé qué hacer. No te engañes. Arrepiéntete de tus pecados. Porque esa no es una buena excusa ante el santo Dios. Esa no es no podrás burlar a Dios. Has pecado contra Él y así el mejor orador no podría convencerlo. Y aunque tuvieres la mayor oratoria como aquellos griegos antiguos, para convencer, aunque fueras el mejor litigante, tu pecado te condena ante el Dios Santo. Por eso te digo, arrepiéntete. No puedes burlar a Dios. Aún a ti, niño. Tienes suficiente conocimiento. Y tu cerebro ya está capacitado para entender que has ofendido a Dios. Por lo tanto, te digo, cree. Dice la Escritura que a ningún niño, que si viene un niño, el Señor lo acepta. Eso no quiere decir que si un niño muere va a ir al cielo como un angelito. Eso es una doctrina falsa. Digo un niño ya con edad, con entendimiento en su cerebro. Niño, no dará ternura al Señor tu cara en su juicio. Has pecado contra Él. Déjate digo algo, no podrás convencer como convences a tus padres, niño. No podrás convencer con una cara tierna para que hagan lo que a ti te place.
No podrás convencer al Santo Dios. Él derramará la ira aún sobre ti. No puedes burlar a Dios, amigo, adulto amigo. No podrás burlar a Dios. No habrá dinero, no habrá ganancia, no habrá moneda que pueda convencerlo. Su ira será derramada. Su ira será derramada en plenitud sobre él. Sobre aquel que no se arrepiente. No os engañéis, por lo tanto. Dios no puede ser burlado. Pero en su primer contexto, Pablo está hablando a cristianos. Pablo está hablando a cristianos. ¿Y esto en qué animaría a algún cristiano? Miren cómo termina el texto. Porque el que siembra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Porque el que siembra para su carne, dice el versículo 8, de la carne segará corrupción. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a los textos de que aquellos que andan en la carne, los frutos de la carne, si andas en la carne, hermano, no podrás dar otro fruto. Probablemente podrás esconder el pecado, pero Dios es luz. Pero te animo a hacer el bien y a conducirte en un servicio abnegado en la iglesia por esta promesa. No nos cansemos, pues, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos, pues, de predicar el evangelio en las calles. No nos cansemos, pues, de predicar el evangelio en donde el Señor te haya puesto. No nos cansemos, pues, hermana, no te canses de enseñar a tu hijo e instruirlo en el consejo del Señor. No te canses, hermano, de disciplinar a tu hijo y amonestarlo. No te canses, pues, de hablar la palabra. No te canses. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y si desmayamos, te digo algo, el Señor nos va a recoger, el Señor nos va a fortalecer, porque los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que están en el Señor son fortalecidos por Él para hacer su buena voluntad. Mira, hermano, lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Este fue un texto que me impactó cuando lo leí. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo mostraron estos hebreos el amor hacia el nombre de Dios? Dice, Dios no va a olvidar eso. Dios no va a olvidar que mostraste amor a su nombre. Dios no va a olvidar su trabajo. ¿Y cómo se mostró eso? Miren lo que dice el texto. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muestras amor al nombre de Dios cuando sirves a tus hermanos. Y no solo lo serviste una vez. Algunos pueden decir, sí, yo hospedé a ese hombre y hace mucho tiempo yo trabajaba así en ese lugar. Y sirviéndolos aún. Y sirviéndolos aún. Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por cuanto es discípulo. ¿Han escuchado de las maldiciones a Capernaum, a Betsaida? Ay de ti, ciudad ostentosa, que has sido elevada. ¿Sabes por qué Dios maldice esa ciudad? Porque escucharon el testimonio de Cristo y no lo recibieron. Después dice, he aquí yo los envío como ovejas a predicar el evangelio. ¿Sabes
¿Qué significa aquel texto que dice, y sacudan el polvo de sus pies, y no, la paz no se quedará en esa casa si no los escuchan? ¿Sabes qué es, hermano? Maldiciones. ¿Por qué? Porque no escucharon a los representantes de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Él perseguía a la iglesia. ¿Y qué dice Cristo? ¿Por qué me persigues? Rechazar el evangelio dado por un discípulo es rechazar a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Pero hermano, servir a la iglesia es servir a Cristo. Servir a los santos es servir al Señor. Yo te animo, hermano. Todos decimos, quiero llegar al cielo para lavar los pies de mi Señor, como aquella mujer que derramó perfume en su cabello y aún con sus lágrimas remojaba. Hermano, puedes hacerlo ahora sirviendo a tu iglesia. No tienes que esperar en los cielos para encontrar a Cristo y traerle un vaso de agua fría y servirle. Sirve a tu Señor aquí. Hermano, nota esto. Jesucristo dejó ver a Pablo que en el momento que traspasaba a los cristianos, estaba traspasando a Cristo. Y ahora nos deja ver el Señor que cuando sirves a tus hermanos, sirves a Cristo. Sirves a Cristo. Si eso no te anima, por eso he titulado este sermón, 2 exhortaciones, 2 maneras prácticas de servir al Señor, una verdad que nos alienta. ¿Y cuál es esta verdad? Que el Señor no se va a olvidar de todo lo que hicimos a Él al servir a nuestros hermanos y sirviéndoles aún. Si eso no te anima, no sé qué te puede animar a entregar tu ser, tu vida, tus fuerzas, tus recursos, entregarte por entero a la iglesia del Señor Jesucristo. Mira cuánto valor tiene que servirle a ella es servir al soberano Rey y Señor. Hermanos, no nos sentimos felices cuando, pues si a alguien le tocó que un presidente les dé algo por un favor que hicieron, o cuando les reconocen algo. Pues sí, nos sentimos hasta en cierta manera, pues bien. Pero hermano, no será un presidente al que sirves. Es a Cristo quien derramó su sangre. Sirve a tus hermanos, sírvelos aún y estarás sirviendo a Cristo. Sírvelos exhortándoles de sus pecados, sírvelos llevando sus cargas, sus necesidades, sírvelos llevando sus flaquezas, sírvelos en oración, sírvelos en amor, sírveles dándoles lo que el Señor te da de la palabra. Hazlos partícipes de toda buena obra. Y si tú te cansas y dices, pues es que he dado tanto y este hermano no crece y esto, recuerda que cuando lo sirves a Él, sirves a Cristo. Y Cristo es digno de todo servicio. Amén.